Buenas noches, bienvenidos a este discurso persuasivo, etapas de la evolución industrial y cómo prepararnos y educarnos para los trabajos del futuro. Sí. Mi nombre es Héctor Duque, soy estudiante de Kaiser University. Este es un trabajo que estamos haciendo para el área de speech y en la materia de administración de empresas. La pregunta que debemos hacernos todos antes de empezar el discurso es si estamos preparados para los trabajos del futuro y si en verdad nuestra capacidad va de acuerdo a la tecnología que se está viendo cada vez más. Vamos a hacer un breve recuento de cómo empezaron la parte de los trabajos, o una historia de cómo empezaron los trabajos y las primeras máquinas que se hicieron. Como vemos, tenemos que la parte de trabajo o los telares empezaron más o menos 6.000 años antes de Cristo, que fue la parte de los egipcios, y se hizo como una forma manual, donde se iban entrenando a cada persona de cómo hacer una tela. Vemos en la otra diapositiva la forma que se hacía en el siglo XVII o XVIII de los telares, que era sumamente manual, y era, de todas maneras, había que hacer una enseñanza a las personas para que supieran manejar y cómo hacerlo. De todas maneras, todo va complementado entre la máquina y el sistema operacional de la máquina, pero eso tiene un proceso de educación. Decimos que se inició en 6.000 antes de Cristo, que tuvieron que aprender a manejar las máquinas, o tuvieron que una persona indicarle cómo hacerlo, y esa es una secuencia que va entre la máquina y el trabajo. Vemos también fotos de cómo eran los telares anteriormente, de la época antigua, no tan antigua como la de los egipcios, pero sí era algo que se había hecho ya a partir del hombre, como un inicio, una nueva tecnología o un sistema de trabajar diferente. La mano de obra dice que se puede manejar la forma de los telares, hacer su elaboración. Se tenían que preparar cómo hacer los diferentes tipos de tela, cómo hacer intercambios de colores, para que fueran dando una forma a una tela especial, o ir, como decimos hoy en día, imponiendo una moda diferente para cada proceso. Esto tenía que tener una educación, tenía que tener un conocimiento para poder elaborar todos estos trabajos. Ya en el siglo XVIII y a partir del siglo XIX empezó la parte como a tecnificarse la parte del hombre, que se inició con la máquina a vapor, que fueron de las primeras máquinas que se hicieron en esa época. Ya era más tecnología de materiales metálicos en conjunto con el vapor a base de presión, para hacer una función y hacer unos movimientos, como es la parte de los telares a vapor, y se inició en la parte de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, que fue como la parte del inicio de las industrias. Para hacer este tipo de trabajo se necesitaba un tipo de preparación, porque ya tenía que tener más conocimiento en la parte de presiones de vapor, y en la parte mecánica y en la parte metálica, porque todos iban complementando en esa misma función. O sea, que ya era un desarrollo industrial más perfeccionado en esa época para el desarrollo del hombre o de la humanidad, y ir mejorando los sistemas de trabajo. Vemos, por ejemplo, que salió el tractor a vapor, que fue uno de los primeros para servir en los trabajos de la tierra, porque antes se hacía con bueyes, y los arados se hacían en ese tipo. Ya empezó a salir el tractor a vapor, que fue desplazando a los animales y fue dándole más utilidad al hombre en sus labores diarias. Se hizo la parte del barco a vapor, y era para movilizar carga
por medio de los ríos o movilizar gente. Y esto fue ya un desarrollo, una etapa en el hombre en su civilización, en su avance tecnológico cada vez más. Sabemos que para estos tipos de trabajo se necesitaba personal calificado, personal que tuviera una educación básica especial en esos sistemas que se estaban empezando. Cada que iba evolucionando el hombre, tenían que ir preparando a las personas para que se adaptaran a ese nuevo sistema, para no ir a cometer errores y poder funcionar una máquina a vapor, saber de temperatura, saber de presiones, saber de calentamiento, combustibles, metálica, mecánica, que era una preparación más básica para las personas. Ya viene la parte de lo que es la electricidad o la eléctrica o la electricidad, que se habla de Tales, desde la época de Tales de Mileto, se decía que ya se había empezado a investigar sobre la electricidad o la eléctrica, y que en eso estaban Stephen Gray, Benjamin Franklin, pero el precursor de la eléctrica o de la electricidad fue Nikola Tesla. Otros que fueron estudiando este sistema fue Otto Geisgen, que fue en la parte ya más avanzada, pero todo nació a partir de Nikola Tesla. Vemos aquí, por ejemplo, en las diapositivas dos tipos de máquinas. Se hizo la comparación entre la manual, la máquina de coser antigua, que era manual, y la máquina eléctrica. Cada día más se iba tecnificando la parte de la industria, y eso fue dando avances para que el hombre fuera progresando. En la nueva tecnología se investigan las carreras universitarias. Ya los que hacen este tipo son personas estudiosas de la universidad, científicos, que empiezan a combinar los metales con la mecánica y la eléctrica, hacer las formas, hacer los diseños, hacer las estructuras y mecanismos para que funcionen y hagan una función adecuada para cada proceso, ¿sí? La parte de la máquina eléctrica o la parte de las máquinas eléctricas, que eso fue ya otra época o otra etapa del hombre en el progreso por la civilización, para que fuera saliendo adelante y fuera tecnificándose más. Ya en 1729 empiezan a hacerse todos los procesos de la electricidad y la eléctrica y todos los artefactos eléctricos para el desarrollo del ser humano. Ya aquí la educación era mucho más completa. Ya vemos que tiene que ver con la electricidad, con la mecánica, con la metalúrgica. Hay más exigencias a la hora de trabajar, porque demos un ejemplo, una secretaria en ese tiempo tenía que saber manejar una máquina eléctrica, saber cómo funcionaba, saber cuál era su mantenimiento y saber cómo desarrollar esa función. Lo mismo para una persona que tuviera que reparar una máquina de juegos eléctrica, tenía que tener más conocimiento de circuitos eléctricos, de mecánica, de mantenimiento, de soporte, de cómo funcionan las máquinas, cuáles son los programas que tienen, cómo se desarrollan, y esa era la parte que tenían que tener cada vez. Los empleos, a medida que iban avanzando, iban exigiendo más nivel educativo en las personas y más preparación. En 1885 nace el primer carro o el primer automóvil con motor a gasolina. Lo hizo el señor Carl Benz en 1885, que es ahora la marca Mercedes-Benz, que desde ahí empezó la marca Benz, y fue el primer vehículo de motor a gasolina que se hizo, y ya se iba haciendo otra etapa del hombre en la tecnología, y se iban investigando cada día más, pero tenía que saberse, un mecánico en ese tiempo tenía que saber cómo funcionaba un vehículo de esa época,
tenía que tener más conocimiento de mecánica, más conocimiento metalúrgico, más conocimiento de motores, de gasolina, del funcionamiento, de los aceites, de los rodamientos, de todo lo que equipaba un carro. Entonces la educación tenía que irse siendo más básica cada vez más extensa, con mayor conocimiento, con mayor amplitud hacia cada invento que se hacía, hacia cada revolución de proyectos que se hacían. Tenía que tener más conocimiento, iba expandiendo su conocimiento a partes que nunca había explorado. Ya entramos a la parte digital, a la parte robótica, donde ya todo se está manejando por tacto en las pantallas. Los computadores venían anteriormente en un sistema que solamente era programable, se hacían programas, se daban los resultados, mas no se tenía la capacidad o los servidores para ser más amplios, como lo tenemos hoy en día, que es el Windows, que uno puede, es un servidor, pero ya hay muchos programas que se han adaptado a ese Windows y se puede expandir, como es el Google, como es YouTube, como es Facebook, como son todos los Twitter, todos los programas que se han ido, y ya la comunicación es más básica, más esencial, que es mucho más tecnológica y ya tiene un avance ilimitado, porque si uno entra a Google o tiene conocimiento de muchas cosas que puede aprender. Se hizo, aquí ya el estudio es más estricto cada vez se presenta más exigencias en los trabajos sobre el conocimiento de los computadores, de los sistemas de funcional, del Excel, del Word, del PowerPoint, de navegación en Internet, de montar videos, bajar videos, de cómo se hacen programas en Excel, como son de cálculos, como son de estadísticas. Ya esa parte, como vamos viendo, cada vez la educación que exigen en un trabajo es más extensa, más exigente, más de que las personas se preparen cada día más para los trabajos del futuro, que es lo que queremos nosotros, de que ustedes entiendan de que cada día hay que prepararse más para los trabajos del futuro, porque cada día son más exigentes, con más educación, con más estudio. La parte de la robótica, que es una parte muy compleja, que es donde se está llegando ya al reemplazo de muchas máquinas por robots que ya comprenden, que ya hacen funciones, que ya entienden, que ya pueden hacer muchas labores que hacia el hombre. Entonces, esta parte de la robótica ha ido también desplazando un poco en la parte de las fábricas al hombre, pero se está dando espacio para que el hombre funcione, trabaje en los programas de esos robots, en el mantenimiento de los programas de esos robots, en los mantenimientos de los robots, en esencial, en cualquier momento de que fallen algún robot. Entonces ya es más hacia una era mucho más extensa, porque ya vienen límites que son inalcanzables y que cada día debemos de irnos preparando para esa época, porque si vemos que exigencias como la robótica es muy complejo, las matemáticas de las robóticas y los programas son muy complejos y tenemos que prepararnos es para eso, para entrar a esa etapa y no quedarnos por fuera. Que era lo que ya la parte de los computadores con el tacto, que ya no es teclado más que todo, sino tacto, y toda la información se está basando. Ya anteriormente teníamos un computador grande, ahora tenemos en un teléfono un computador donde podemos navegar, donde podemos investigar, hacer llamadas, hacer videos, hacer teleconferencias. Es más complejo y más completo
los inventos que hacen hoy en día, pero tenemos que irnos preparando para ir llegando al mismo tiempo con esos revolución que hay de los inventos y la tecnología. Y la pregunta que al final tenemos que hacernos es, ¿realmente nosotros estamos preparados para los trabajos del futuro? Es una pregunta que debemos hacernos, que debemos estar pendientes hacia dónde va la tecnología, hacia dónde lleva los mercados, hacia dónde van las comunicaciones, hacia dónde van los nuevos inventos, para nosotros irnos adaptando a ellos y poderlos manejar. Esa es la parte de la bibliografía, lo que se investigó, donde se buscó, donde encontramos toda la información, y le damos muchas gracias por la participación de hoy y su asistencia. Espero que les haya gustado la información que se les dio.